gestión menstrual. Claudia, un gusto tenerte aquí. Ricardo y Edna, te saludamos, sobre todo para que nos pongas en contexto este tema. Quizás las personas que nos escuchan no tienen muy claro, antes de avanzar con el tema de la nueva campaña de incidencia política, hablemos precisamente de ese interés que se tenía inicialmente. Recuerdo cuando estaba el diputado Juan Diego Vázquez ante la Asamblea, lo impulsó y que tenía que ver precisamente en que se eliminara el impuesto de los artículos o productos menstruales en las escuelas. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Egna y Ricardo, por este espacio. Bueno, sí, esta iniciativa de ley, esta campaña es como la continuación, una vez más, retomar la temática relacionada a que se cree desde la Asamblea Nacional una política pública que garantice la gestión menstrual como un derecho. Pero esta vez, aprendiendo también como de los errores, de las pequeñas fallas y evitando eh, tratando de consolidar también esta propuesta, vamos a presentar una ley integral de gestión menstrual. Y cuando me refiero a integral es porque no solamente abarca la eliminación de los impuestos o la garantía de los productos de gestión menstrual, sino también que tiene aspectos relacionados a la educación menstrual, al tema de la salud menstrual, está íntimamente relacionado con la garantía de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres en todo Panamá. Importante conocer cómo se fortalece esta campaña y sobre todo esta sensibilización para poder hacerlo una realidad antes de que sea compartida en público, con el público. Sí, esta campaña estuvo trabajándose los últimos 3 meses por un grupo de más de 16 organizaciones a nivel nacional, desde organizaciones desde Chiriquí hasta zonas de Panamá, Colón, que también están aportando no solo temas, cuestiones técnicas, sino también las realidades que viven las niñas, adolescentes y mujeres en estas zonas. Y es muy importante recordar acá que creemos que la pobreza menstrual, que es cuando las niñas adolescentes no tienen toallas sanitarias al alcance, no tienen agua potable o desconocen sobre su menstruación, no es un tema que solo pasa en las comarcas, por ejemplo, o en las zonas rurales más apartadas del país. Está pasando en zonas muy cercas de la ciudad de Panamá, como en el área de Chepo, de Pacora, de Veracruz, donde sabemos que existen personas que viven en diferentes tipos de pobreza y se enfrentan a tener que escoger entre comprar comida, alimentos o empaques de toallas sanitarias para satisfacer estas necesidades de las personas que estén menstruando en los hogares. Y por eso hemos trabajado los últimos 3 meses con diferentes comisiones, reuniéndonos una vez por semana para poder hacer esta campaña de incidencia política y también poder un poco cambiar la narrativa social alrededor de la menstruación, porque se sigue creyendo que es un asunto exclusivamente de mujeres. Sin embargo, es un asunto de salud pública y de derechos humanos que debe ser garantizado y que tiene otros componentes como la falta de acceso y falta de oportunidades que se le niega a las niñas, adolescentes y mujeres cuando no tienen cómo gestionar su menstruación mes a mes. Claudia, me gustaría que explicaras la importancia de esta ley y que precisamente va acompañada con esa campaña que promueve la importancia que se le debe dar a la misma. Quizás algunos dirán, caramba, pero hay otras cosas más importantes de las cuales se puede legislar, pero esto tiene que tener un antecedente interesante. Sobre todo, no es que se está inventando el agua tibia, esto tiene que tener alguna referencia de otros países en donde el impacto y la incidencia ha sido interesante e importante. Cuéntanos de eso. Sí, bueno, como ya les he comentado, el impacto de no tener toallas sanitarias en la vida de las personas y de las niñas que menstruan especialmente, tiene mucho que ver con que ellas no puedan acceder, por ejemplo, a la educación. Hay estadísticas del UNICEF que indican que 4 de cada 10 niñas en la región faltan por no tener acceso a toallas sanitarias o a tampones o algún otro tipo de productos que les sirva para recolectar el sangrado menstrual. También existe el tema de la vergüenza, que como está tan estigmatizado el tema de la menstruación, no se atreven a ir a la clase por temor a mancharse, que puedan sufrir bullying, de que puedan ser también vulneradas, porque no cuentan con espacios
para poder cambiarse de forma segura, tener servicios higiénicos y seguros, lo cual termina siendo mucha vulneración de sus derechos, poniéndolas también en temas de riesgos relacionados a las violencias. Hay estadísticas y estudios de organizaciones como UNFPA o Naciones Unidas, donde han estudiado lugares como Perú, Colombia, la India, donde las niñas que se quedan en casa por no tener productos de estado menstrual están más vulnerables a sufrir algún tipo de violencia, como a embarazos tempranos, embarazos infantiles e incluso matrimonios forzados. Y por eso es prioridad de que se le garantice a las niñas de que puedan, no pierdan clases por no tener toallas sanitarias. Eso no debería ser una barrera que les impida poder estudiar. Y cuando lo pensamos de una manera, lo vemos así, como que no es un tema importante, estamos dejando atrás todos los derechos y las garantías que tienen las niñas de poder acceder a mejores oportunidades, a romper esas barreras que nos alejan del avance en temas de equidad de género, por ejemplo. Y al final las más vulnerables terminan siendo ellas y no hay quien les dé voz a esas niñas en las comunidades donde ni siquiera tienen agua potable para gestionar su menstruación, ahora mucho menos tienen toallas sanitarias. Y cuando hablamos de acceso a toallas sanitarias, no solamente tener un paquete, sino tener las necesarias y suficientes para poder cambiarse de acuerdo a lo que establece la Organización Mundial de la Salud, que es cada 4 horas, para evitar infecciones y evitar algún tipo de enfermedad relacionada a la menstruación. Ahora ¿Cómo que se va a llevar a cabo? Perdón, Ricardo. no, adelante, adelante. Sí, sí, quería saber cómo se va a llevar a cabo esta campaña. Sería interesante conocer cuál va a ser la dinámica de la misma. Sí, bueno, se me olvidaba comentarles que Panamá no es el primero que está presentando esta ley. En países como Costa Rica se redujo el impuesto a un 1% de las toallas sanitarias, o sea que esto también representaba alrededor del 20% de los salarios de las mujeres en Costa Rica, y gracias a una coalición muy parecida a la que estamos llevando en Panamá, se logró que por unanimidad en el Congreso de Costa Rica todos y todas las diputadas se comprometieran con las niñas y adolescentes a garantizarles menstruaciones en condiciones dignas. En Colombia, desde ya hace años, desde el 2016 más o menos, se está llevando a nivel de la Corte Suprema de Justicia fallos y sentencias de la Corte que eliminan el impuesto de las toallas sanitarias porque la Corte Suprema reconoce que es una violación a los derechos humanos y a las garantías de las personas no tener acceso o tener que pagar extra por productos de necesidad que no son un lujo. Al igual que muchos estados de México, también han reducido sus impuestos y los han hecho totalmente libres de impuestos, y otras ciudades en Estados Unidos que ya tienen muchos años con estas legislaciones. Incluso hay países como Escocia que garantizan la gratuidad de estos productos en todas las escuelas, para todas las mujeres que los necesiten. Entonces, nosotras creemos que también Panamá se puede unir a esa marea de garantizar los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres a tener menstruación en condiciones dignas. Y bueno, la campaña la vamos a estar realizando los siguientes días. Vamos a hacer una campaña de 60 días de acción, en donde vamos a estar conversando con diputados y diputadas, tratando de que se comprometan con las niñas, adolescentes de Panamá, porque más que ser un tema político, más que ser un tema de la agenda de mujeres, es un tema yo creo que de agenda de país, de justicia social, de garantizarle la posibilidad de que las niñas no falten a la escuela y no se encuentren en desventaja con sus compañeros varones, sino que puedan desarrollarse de la mejor manera, ¿no? Quizás para nosotras o personas en la ciudad que tienen acceso a productos de gestión menstrual les parece muy poco $2, pero recordemos que en Panamá hay más de un 10% de personas viviendo por debajo de la línea de pobreza extrema y ganan menos de $2 diarios. Entonces esto puede representar una comida para una familia completa. Ok, sería interesante porque nos comentabas acerca de lo difícil que es en comunidades, en áreas apartadas también para estas niñas, estas jóvenes, el acceso a poder tener pues esta salud de forma integral. Ahora, la realidad tanto en comunidades como por ejemplo en áreas urbanas, ¿es similar? ¿Los riesgos? ¿Se tiene información de eso?
Sí, uno de los grandes retos que enfrentamos, creo que no solamente en temas relacionados a la gestión menstrual, sino en general a los datos relacionados con la salud de las mujeres en Panamá, es la falta de estadísticas recientes, de estadísticas que nos puedan mostrar, por ejemplo, cuál es el acceso o cómo se está llevando el acceso a planificación familiar. Este tipo de estadísticas todavía no las tenemos a mano. Entonces, nosotras hablamos más desde una experiencia comunitaria que hemos venido construyendo desde hace 4 años en Palabras Poderosas, donde hemos ido a comunidades y hemos visto que realmente las necesidades relacionadas a gestión menstrual son graves, están allí y existen. O sea, hay hogares que tienen 4 personas que están menstruando, 3 hijas y la esposa y la persona que trabaja solamente gana $200 al mes, o sea que tiene que destinar alrededor de 25% de su salario a comprar toallas sanitarias. Y a esto se le suman los impuestos. Y cuando hacemos la suma de los impuestos anuales, podrían pagar 50 pasajes de Metrobús de esas niñas que están eh, dejando de ir a la escuela. Entonces, todo es como un círculo vicioso de negación de derechos que están teniendo las niñas y adolescentes. Por eso hace un momento le preguntaba a Claudia sobre ese impacto positivo en otros países, porque eso pudiera ser una métrica que se pudiera utilizar aquí en vista de que no contamos con estadísticas para crear precisamente esas políticas públicas en cuanto a ese tema en particular. ¿Tienen referencia de lo que ha resultado en positivo en otros países para poder entonces eso tratar de emularlo y compararlo del bienestar que esto ha hecho o que ha impactado pues en estas jóvenes de escasos recursos? ¿Tienen esa referencia? Sí, por ejemplo, en Colombia se sabe que hay referencias y estudios de que, por ejemplo, la sentencia de Colombia sale en consecuencia que las habitantes de calle no tenían acceso a productos de gestión menstrual y ahora tienen la posibilidad de comprarlos, de adquirirlos sin que sea como un gran golpe a su bolsillo. Existe como estas referencias también en las niñas de los barrios populares, de los barrios periféricos, de las comunidades rurales, que de uno u otro modo sí pueden sustentarlo, porque el impuesto en Colombia sí es un poco más alto y sí se vería bien reflejado en un golpe a la economía familiar. Entonces, y de hecho Colombia ahora está avanzando no solamente en la eliminación del IVA, sino también justo en garantizar una ley integral de gestión menstrual. Y eso también es muy importante porque si Panamá logra esta ley y si nosotras dentro de la coalición logramos que se cree esta política pública, Panamá se convertiría en el primer país en Centroamérica en tener una ley integral. O sea, no solamente asistencialista, que le provea las toallas sanitarias, sino también que tome en cuenta otros aspectos como la salud, ¿no? Y la información que muchas niñas y mujeres no tienen. Pero nosotras también estamos tratando de levantar estas estadísticas, de poder conversar en comunidades, de que las mujeres se atrevan también a hablar del tema de la menstruación, porque ustedes han visto y estoy segura que muchas de las personas que nos están escuchando, la vergüenza que sienten muchas niñas, adolescentes y mujeres cuando van a comprar un empaque de toallas sanitarias. Todavía hay estigma, todavía hay tabúes y parte de esta campaña es también desmitificar eso y que simplemente normalicemos el hecho de menstruar porque las mujeres lo hacen por 40 años de su vida una vez al mes cada 5 días. Es una Una parte, o vez al sea, mes. es una parte tan, digo, yo como hombre no sé si voy a decir una imprecisión, pero un aspecto tan femenino y tan Sí. cotidiano, o sea, ¿por qué la gente tiene que, de alguna manera, tener una reacción que no sea la natural ante una situación tan común, o sea, Exacto. Sí. tan inherente a la feminidad? Sí, Correcto. y sobre todo, Ricardo, a las propias adolescentes cuando pasan a esa etapa del desarrollo les cuesta, Mm. les da pena, se avergüenzan ir a un supermercado a comprar las toallas sanitarias. O sea que así estamos. Quizás, sin duda, dentro de la campaña también se tenga que reforzar esa parte, porque yo recuerdo cuando mi hija estaba en ese proceso de desarrollo, ella no quería, le daba pena, y yo tenía que comprárselas. Entonces, imagínense si pasa a ese nivel
lo que puede pasar en otros niveles, ¿no? Entonces, y mire, por ahí hay un oyente que nos está escuchando casualmente sobre el tema y dice, sí es cierto, antes a mis hermanas les daba vergüenza y me mandaban a mí a comprarlas, o sea, a él que era varón, al hermano, imagínese. O sea que hay que hacer también un ejercicio en ese sentido, ¿no? Exacto. Por eso también queremos o sea, incluir en esta ley el tema de la educación menstrual y que los educadores también empaticen, porque muchas veces en las mismas escuelas le niegan el acceso a los baños, o sea, no le dan permiso a que las niñas vayan y se cambien la toalla menstrual, y Importante. esto también vulnera el derecho Claro. de garantizar la salud y evitar infecciones. Son que 8 horas, no, no son 8 horas, son cuántas horas que pasan en la escuela. Unas, Ajá. hay un Como tiempo desde que las 7:30, desde las siete y Son a las 2 de media la hasta tarde el en la mayoría de los mediodía, casos. exactamente, son saca como la cuenta, 6 horas más o menos. 6 horas. Durante ese Ujú. periodo se deben cambiar al menos 2 veces. Pero ¿qué pasa si esa Ojo, niña tiene sangrado, eso le iba a decir, sangrado Claudia, abundante? exactamente, eso es relativo, lo del tiempo de cambio es relativo dependiendo de lo profuso que sea la menstruación en cada adolescente, cada niña, cada mujer. Bien, pero vamos entonces, Ricardo, a darle seguimiento a esta campaña de incidencia. ¿Cuándo, licenciada? ¿Cuándo es que va a arrancar esta campaña? Bueno, nosotras hicimos el lanzamiento el día miércoles 25 Ok, ya de arrancó. septiembre, sí, Ujú. y la idea es que tengamos 25 días de acción menstrual, porque No. dentro de 60 días es el Día Internacional de la Erradicación por de todas las violencias contra las niñas y mujeres, 25 de Ujú. noviembre. Entonces, esta es una fecha icónica también en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres. Y queremos resaltar durante todos estos meses conversaciones con diputados, talleres, volanteos, entrevistas como estas que nos den espacio en los medios de comunicación tradicionales. También estamos activas en redes sociales porque hemos creado una cuenta de Instagram porque creemos que la gente usa muchas redes sociales y estamos allí para informar. O sea, por lo menos todos estos temas que hemos hablado de cómo se relaciona la menstruación con todo el ciclo vital de las mujeres, porque no solamente es la menarquía, es también la menopausia y que Mm. muchas mujeres llegan a la menopausia sin saber qué está pasando con su cuerpo, qué síntomas tienen. En las enfermedades relacionadas con la menstruación, la endometriosis, el síndrome de ovarios poliquísticos, incluso el retraso por estrés que sufren muchísimas mujeres que tienen carga de cuidado, carga de trabajo. O sea, todas estas vinculaciones y aristas que tiene la menstruación, no solamente es el tema de tener toallas sanitarias, es incluso gestión de recursos, cómo impacta eso al cuidado ambiental, cómo impacta esto a que yo pueda acceder incluso a participar políticamente. Claro. Entonces, tiene un sinfín de implicaciones que deben estar pensadas dentro de las políticas públicas, porque las mujeres somos la mitad de la población y estamos participando y necesitamos también representación y que se eliminen todas las barreras para garantizarse. Perfecto. Vamos a estar atentos entonces al desarrollo durante estos días de la campaña y las acciones que se vayan entonces sumando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta Edna, tenemos luego. que irnos a la pausa para actualizarlos al volver con más.